Pérez Munguía, a quien le agradezco nos tome esta llamada. ¿Cómo estás, diputada? Buenas tardes. Juan, muy contenta de poder saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, pues trabajaron duro, entiendo, algunos diputados para sentar las bases del acuerdo pues que formalmente ya se dio el trámite diplomático entre el presidente López Obrador y su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué rescatar del TEMEC? ¿Qué rescatar del encuentro de ayer y del trabajo que ustedes vinieron haciendo para, pues de alguna forma, no quedar en franca desventaja, como en otros tiempos, ante pues nuestro vecino y socio comercial, uno de los más importantes, además, que hay en el mundo, ¿verdad? Que es Estados Unidos. ¿Qué nos dices, diputada? La realidad, mi opinión, es que cuando inició la negociación del tratado, hoy TEMEC, pues iba a ser una herramienta importante de crecimiento económico en el país, especialmente en las cadenas de valor que están incorporadas en el tratado: automotriz, tema agropecuario, los nuevos capítulos tecnológicos. Sin embargo, ahorita en medio de la pandemia, en lo particular, yo considero que se volvía vital como un último motor de la recuperación económica. Y digo, en esta responsabilidad que me dieron de coordinar los trabajos de la armonización, pues mi tarea era justamente esa: hacer un trabajo pues lo más fino posible, con muy poco tiempo que teníamos, y asegurando que no hubieran desventajas entre los tres países. Se logró sacar por consenso este primer paquete de reformas secundarias que van a ser una buena ayuda, porque le van a generar certeza al primer tramo, digamos, en materia de derechos de autor, en materia de propiedad industrial, en materia de normalización y estandarización, y en temas aduaneros, porque se establecieron ya cuotas apegados a los estándares internacionales de la Organización Mundial de Comercio en materia de importación y exportación. Quedaron también temas que todavía desde mi punto de vista siguen siendo un riesgo, que si quieren los comento brevemente. Y el segundo, que yo lo he manifestado varias veces en tribuna y en los medios nacionales, es que todas estas leyes pues son perfectibles y tenemos que asegurarnos la implementación, porque la realidad es que Canadá, Estados Unidos y México somos países muy diferentes. Y aunque en el TEMEC se establecieron cuestiones importantes, pues la realidad es que pues no necesariamente lo que se acordó a nivel tripartito pues en la práctica nos puede convenir a los mexicanos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos para que efectivamente esto que queremos que sea un beneficio no vaya a ser un perjuicio para los mexicanos. Y segundo, yo lo que digo es que de nada va a servir el TEMEC si no se viene acompañado de una prioridad presupuestal. Necesitamos más recursos en materia de infraestructura carretera, como lo están haciendo en Estados Unidos. Se aprueba el TEMEC allá a partir del 1 de julio, pero viene acompañado de un presupuesto multimillonario en tema carretero, en tema de modernización de puertos fronterizos, y en fin, en un montón de temas que nosotros pues acá no estamos viendo ese mismo nivel de prioridad. Y el otro tema que me preocupa, Juan, y perdóname que me extienda, No, es al que contrario. en la visita que tuvo el presidente, que bueno, en el recuento yo te puedo decir que no fue mala, fue un mensaje bueno, digamos, no terminó como yo quisiera, porque la verdad es que el presidente Trump no nos ha tratado nada bien, pero pudo haber sido peor y al final no salió tan mal. Sin embargo, hay un tema que no me gustó nada, y es quienes acompañaron al presidente. No hubo ninguna representación formal por parte de los exportadores, digamos, que son los que más deben de estar presentes en la implementación del TEMEC. No hubo representación del Consejo Coordinador Empresarial, que fueron los que llevaron todas las negociaciones en el cuarto de junto. No hubo de la CONCAMIN, de todos los industriales, en fin. No era una representación real de quienes realmente le han puesto todo el trabajo, todo el empeño, sin nada de apoyo del gobierno, para que salgan los temas del TEMEC. Espero que no sea más bien una señal de rompimiento y que nada más haya ido a tomarse la foto por el tema electoral. Sí, ¿qué le hubiera gustado, diputada, ya que lo menciona,
y no sé si tendría ese margen de maniobra López Obrador, que había dicho en campaña cosas muy distintas que le diría, incluso escribió un libro que se llamó Oye Trump. ¿Qué le hubiera gustado que le dijera o hasta dónde era posible tensar la cuerda para poder decirle a Donald Trump pues que muchas de las cosas que dice y que ha hecho en referencia a los mexicanos y a los migrantes en particular están mal? Todo eso de que somos criminales, violadores, asesinos, etcétera. No había margen de maniobra para decir nada de eso, porque la agenda se acotó a los temas del TEMEC, que era la demanda que teníamos todos los grupos parlamentarios, y que si iba a una reunión de Estado para ver un asunto bilateral, pues los temas bilaterales son precisamente los temas de migración, los temas de seguridad, además del tema de comercio. Pero no, la agenda se suscribió únicamente al tema del TEMEC. Yo creo que lo hicieron evidentemente para limitar los riesgos, porque ambos presidentes pues son pues digamos por decirlo menos, pues muy erráticos en los posibles mensajes que puedan dar, y era una forma en la que Cancillería podía limitar los riesgos de la visita. No había mucho margen de maniobra, pero bueno, los ciudadanos pues ya tenemos claro pues la incongruencia del mensaje político, como todo lo que viene establecido en ese libro, y lo que realmente como un jefe de Estado tienes que sostener ya cuando gobiernas. Y la obligación en este momento del presidente era ir a refrendar el acuerdo comercial, era ir a solicitar que hubiera el mejor de los términos para poder usar este pequeño motor de recuperación económica, porque a los mexicanos nos está yendo muy mal y somos el país más afectado de toda la OCDE por la pandemia. Entonces no tenía mucho margen de maniobra el presidente y se suscribió al mensaje que le pusieron en Cancillería, y ninguno de los dos se salió del renglón. Digo, mucha gente dice, ojalá que sí fuera todos los días en la mañanera, que no se saliera de un guión determinado, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. En materia energética, ¿qué ventajas o qué desventajas o qué puntos finos habría que destacar, diputada? Mira, en materia energética el TEMEC sí trae ciertos mecanismos para la entrada de actores privados en la generación de energías limpias. Y yo creo que en ese sentido tuvimos dos muy buenas noticias también en esta semana de la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia, recordarás que lo platicamos en alguna otra ocasión con el auditorio. ¿Cómo no? La secretaria de Energía pues se le ocurrió meter un par de acuerdos a partir de las facultades que tienen, que iban en contra de lo que establece nuestra Constitución y en contra del tratado, especialmente el TEMEC, que abre totalmente la inversión privada para la generación de energías limpias. Y afortunadamente la Suprema Corte se manifiesta con una suspensión en este momento temporal a la política que estableció la secretaria, pero eso por lo menos es una bocanada de aire fresco para la inversión que ya estaba en proceso, más de 40 proyectos de energía limpia que significaban miles de millones de dólares, alrededor de 30,000 empleos, que en este momento no podemos ningunear ningún empleo. A ver, se han perdido 12 millones de empleos en México desde que inició la pandemia. Y afortunadamente la Suprema Corte pues echa para atrás este acuerdo y está alineado a los temas del TEMEC, porque eso es precisamente lo que busca el TEMEC. Lo que sí es el embajador de Estados Unidos en México sí sigue haciendo anuncios en el sentido de que todavía no es México un país adecuado para generar inversión, o sea, él todavía de riesgo, digamos, en México, pues por la incertidumbre que ha generado las decisiones del gobierno de la República. Yo creo que hay que seguir muy pendientes de eso, y yo la verdad tengo las esperanzas puestas en que todos los efectos de la pandemia pues hagan recapacitar al gobierno en la dirección correcta, que es México tiene enormes potencialidades, especialmente en el tema energético, y nosotros Tabasco pues no somos la excepción, y necesitamos volver a ser un imán para la atracción de inversiones, y tenemos que vernos como una región altamente competitiva, muy efectiva, muy eficiente en todas estas cadenas importantísimas de valor para el mundo. Claro, tendremos fuerza,
a propósito de el pronóstico del Banco de México, que advierte un severo deterioro en la economía, que la recuperación será sumamente lenta y complicada y que apuntan a una contracción de hasta 2 dígitos, diputada, como usted sabe, y además el riesgo de que las medidas de contención de la epidemia pues no alcancen, no sean suficientes, porque lo que se sigue observando es una elevada tasa de contagio. Sí, la verdad el panorama es bastante complicado, por eso quienes hemos estado a favor del tratado, pues lo queríamos empujar a toda fuerza, porque lo que yo creo es que es un pequeñito motor y va a ser más grande el motor en la medida que podamos incorporar proveeduría a estas cadenas de valor, pero la realidad es que no va a ser suficiente, o sea, también los ciudadanos tienen que saber la verdad, y la verdad es que el TEMEC es un buen motor, es una buena noticia en medio pues de esta situación tan tremenda que está viviendo el país, de tanto desempleo y los pronósticos que ya están en 2 dígitos de crecimiento. Lo platicábamos hace un par de meses, Sí, ¿cómo no? como una posibilidad, pero todos cruzando los dedos de que no se materializara, pero hoy es una realidad. Las principales organizaciones internacionales ya dicen que México pues va a tener más del 10% de decrecimiento. Y la verdad es que eso nos debe de poner en una ruta de repensar. Yo diría más bien aquí, pues sin mucho apoyo del gobierno, porque seguir pidiendo o exigiendo que el gobierno ayude, pues ya es como hablarle a oídos sordos. Más bien aquí el reto va a ser cómo nos organizamos la ciudadanía, cómo se organiza el sector privado, cómo se organiza el sector empresarial, para a partir de nuestras propias pues posibilidades empezar el proceso de reactivación o de esta nueva normalidad a la que nos tenemos que enfrentar tarde que temprano. Ahora, Tabasco enfrenta una situación mucho más compleja que el resto de las entidades federativas, porque digamos que la complejidad del sector en Tabasco económico no es muy pues no hay mucha complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente aquí se mueve todo por el gobierno en Tabasco, Sí. se mueve todo por el sector petrolero, que en este momento, mientras siga la pandemia, pues está muy minado, porque pues no se requiere mucho petróleo que digamos. Y el tercer tema, pues es un sector de servicios y comercio muy básico, no tenemos ninguna otra potencialidad, aunque tenemos pues mucho, podríamos hacer de una gran fuerza en el tema agropecuario, en el tema pesquero, camaronero, en el tema pues aprovechando nuestras aguas, incluso en el sector energético. La realidad es que en los años pues Tabasco no le ha invertido a la complejidad de nuestra matriz económica. Entonces, eso nos pone en una situación realmente muy compleja y muy dependiente de las decisiones del gobierno. Yo creo que ya es tiempo de repensar lo que necesitamos para Tabasco. Definitivamente. ¿Cómo cerramos por hoy esta semana, legisladora? ¿Sabes qué, Juan? Estoy Diga. muy contenta porque tenemos división de poderes y tenemos órganos autónomos. Me encantó la decisión de la Suprema Corte de Justicia con respecto a echar para atrás el acuerdo de la secretaria Nale, que está en contra de las energías limpias y en contra del progreso para México, pero Sí. también se manifestó en contra de la famosa ley compadre en Tabasco. Sí. Y yo creo que es una gran llamada de que las cosas se tienen que hacer apegadas al marco constitucional. Estas mayorías aplastantes que se están que alzaron la voz todos estos meses para cosas totalmente equivocadas y en contra de nuestra Constitución, hoy tienen que ponerse a meditar más sobre su actuar, porque incluso podrían perder sus encargos. Yo estoy hablando, por ejemplo, de los legisladores locales que votaron en contra en una ley que evidentemente iba en contra de nuestra Constitución, como la ley compadre, Sí. en donde querían hacer de la regla una excepción, Sí. evitar las licitaciones Sí, públicas. legalizaron lo ilegal de golpe, ¿no? Totalmente, Sí. Juan, imagínate esto. Pues creo que es un gran momento de reflexión, porque las mayorías aplastantes no son suficientes. Sí. Tenemos una Constitución y tenemos una Suprema Corte que hace valer nuestra Constitución. Incluso yo diría que, así como en el caso de Baja California, donde se estuvo discutiendo la posibilidad de un juicio político para todos esos diputados locales que votaron en contra de la Constitución,
pues acá también se podría pasar, ¿eh? Así que yo creo que se tiene que hacer un trabajo legislativo y parlamentario de mucho más nivel, de mucha más altura de miras, y no nada más pensar en cómo hacerle ojitos al presidente o cómo quedar bien con el gobierno federal, sino hacer un llamado a que nosotros estamos para defender la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, el llamado que haría a todos los legisladores locales. Nosotros como el Partido Revolucionario Institucional votamos evidentemente en contra de esta ley porque sabemos nuestra responsabilidad e incluso hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que pudieran iniciarse estas acciones de inconstitucionalidad. Claro. Oiga, pero qué pena y no tan ajena, ¿verdad? Que sea Tabasco el laboratorio para esas determinaciones que terminan recibiendo un palo de la Suprema Corte por ser anticonstitucionales y bueno, desde luego permitieron al gobierno local pues hacer el madruguete unos días antes de que, entiendo que con información que ya tenían de que venía esta decisión de la Corte, rápidamente asignaron de manera directa la obra del distribuidor vial que planteó alguna vez Enrique Peña Nieto, y ya tenían desde luego de tiempo atrás asignado la barda perimetral por lo menos de la obra de la refinería. Y también quería comentarle lo que... Pero dijo el gobernador que no habían asignado ninguna obra bajo el amparo de estas normas inválidas. Yo sí lo solicité por transparencia, Juan, y ingresamos el coordinador René Juárez Cisneros de una servidora, la solicitud de información en la comisión permanente para que nos indiquen cuántas obras se asignaron por este mecanismo, quiénes han sido los beneficiarios y cuáles son los montos de asignación directa. Lo puse en un comunicado incluso y el gobernador dijo que no habían asignado ninguna obra bajo el amparo de esta ley. Habrá que... lo tendría que documentar, me parece que eso nos daría mucha transparencia y mucha certeza a todos los ciudadanos, ¿no te parece? Me parece que sí, claro que sí. Oye, pues le agradezco muchísimo, gracias diputada. Juan, un gustazo, por favor cuídense mucho, ayer fue un día tremendo, Terrible. otra vez otro pico de contagios. Tabasco sigue siendo la segunda entidad con el mayor número de contagios por cada 100,000 habitantes. De verdad, si está en nuestras posibilidades es de quedarnos en casa. Cuídate mucho. Igualmente. Y todos los tuyos, Juan. Saludos, gracias, igualmente. Gracias. Gracias.